Diciembre de 1975, Nueva York. El ingeniero eléctrico Steve Sasson enseña, orgulloso y entusiasmado, su nuevo prototipo, nada más y nada menos que la primera cámara digital funcional del mundo. Un trabajo que en 2009 le valdría la Medalla Nacional de Tecnología e Innovación. Pero la respuesta de los ejecutivos fue un poco decepcionante. Qué bonito, pero no se lo digas a nadie. Esta es la historia de la empresa que normalizó la fotografía y le hizo parte de la vida cotidiana, de su fundador, un hombre de orígenes humildes, sin formación técnica, que desarrolló una patente capaz de redefinir la tecnología de su época y creó principios empresariales que hoy parecen olvidados. Pero también es la historia de una advertencia. Cómo una compañía líder puede destruirse a sí misma cuando subestima el cambio. Décadas después de la muerte de su fundador, Kodak ignoró la transformación que ella misma había ayudado a iniciar. George Eastman fue el fundador de la Eastman Dry Plate Company, que luego se llamaría Eastman Kodak, o como la conocemos más comúnmente, Kodak a secas. La empresa se creó en 1881 en la calle State de Rochester. Una de sus primeras compras fue un motor de 2 caballos de fuerza. Más adelante contaría con cierta diversión que en realidad solo necesitaba uno, pero decidió arriesgarse pensando que la empresa lo necesitaría años después. George no era ni ingeniero ni técnico y sus orígenes estaban lejos de esta industria. Sus padres eran Maria Kilburn y George Washington Eastman. Nació el 12 de julio de 1854. Su padre fundó sin mucho éxito la Eastman Commercial College en Rochester, donde se mudó con su familia cuando George tenía solo 5 años. Las cosas no salieron bien para la familia después de esto. Su padre murió y comenzaron a pasar verdaderos apuros económicos. Más tarde, a los 14 años, George tuvo que abandonar la escuela para buscar empleo y así poder hacerse cargo de su familia. George, siendo apenas un niño, consiguió un empleo como mensajero en una aseguradora. Le pagaban $3 a la semana. Sin embargo, era un joven muy trabajador y dedicado. Por iniciativa propia, asumía tareas que estaban muy por encima de su cargo, lo que hizo que aumentaran su salario a $5. Lo cierto es que para George ese salario no era suficiente. No porque no le alcanzaran para él, sino porque no cubría los gastos de su familia. Por eso, en las tardes y noches estudió contabilidad. Tras 5 años trabajando en seguros, por fin fue contratado como auxiliar administrativo, un cargo en el que le pagaban $15 semanales. Nada del otro mundo, pero lo suficiente para estar un poco más tranquilo. Cuando George tenía 24 años, sintió que necesitaba unas vacaciones y empezó a hacer planes para viajar a Santo Domingo. Uno de sus compañeros le sugirió que comprara un equipo fotográfico para poder mostrar el viaje al regresar. George compró el equipo, sin embargo, al final no realizó el viaje. Lo que sí ocurrió fue algo inesperado. Esa nueva adquisición despertó en él un profundo interés por el mundo de la fotografía. Tenemos que entender que para entonces el mundo de la fotografía era algo supremamente técnico, casi digno de hacerte parecer un científico. La cámara era tan grande como un horno microondas y necesitabas un trípode pesado para soportarla. El fotógrafo debía llevar incluso una tienda de campaña para extender la emulsión sobre las placas de vidrio antes de exponerlas y revelarlas. Todo antes de que se secaran. Además, cargaba productos químicos, tanques de vidrio, un soporte pesado para placas y una jarra de agua. El equipo completo literalmente era un bulto. Y para rematar, aprender a usarlo costaba $5. George se obsesionó con el tema, realizaba innumerables pruebas y leía revistas británicas especializadas en fotografía para documentarse sobre aquello que no dominaba, hasta que comenzó a crear sus propias invenciones para mejorar el proceso. Y todo esto mientras tenía un trabajo que no guardaba ninguna relación con ese mundo. Durante el día iba puntual a su oficina en el banco. Por la noche experimentaba en la cocina de su madre. Su obsesión era tal que a veces se quedaba dormido allí mismo, con la ropa puesta porque el cansancio no le dejaba llegar a la cama. Un poco rarete el asunto. Muchos, cuando empezamos cualquier proyecto, sabemos que debemos ser pacientes, pero en el fondo esperamos ver avances en cuestión de meses, pues eso no aplicaba para nuestro amigo George. Tardó 3 años en encontrar una fórmula eficaz para sus emulsiones, el punto más tedioso del proceso en aquel entonces. Para 1880 ya había patentado una máquina capaz de producir grandes cantidades de estas placas. Fue entonces cuando se dio cuenta de que podía venderlas a otros fotógrafos.
El 1 de enero de 1881 renunció al banco y junto a su nuevo socio Henry Armstrong, quien había quedado impresionado con el proceso, fundó la Eastman Dry Plate Company. Aunque la historia de superación personal de George Eastman es admirable, sus contribuciones a la fotografía y con ellas la forma en que la humanidad conserva registros visuales de su historia lo son aún más. Anteriormente mencionamos lo difícil que era para las personas a finales del siglo XIX tomar fotografías, y sin ánimo de ponernos demasiado técnicos, tenemos que adentrarnos un poco en ese proceso. Antes de la patente de George, la fotografía se realizaba de la siguiente manera. Primero se tomaba una placa de vidrio perfectamente limpia y se cubría con una solución diluida de clara de huevo para que la emulsión se adhiriera. Luego se aplicaba una mezcla de algodón, pólvora y alcohol con sales de bromuro. Cuando la emulsión estaba formada, pero aún húmeda, la placa se sumergía en una solución de nitrato de plata, el agente sensibilizante. Todo esto debía hacerse en la oscuridad. Después, la placa, húmeda y protegida de la luz, se colocaba en la cámara para tomar la fotografía. Era un proceso lento y verdaderamente engorroso. Como alternativa, Eastman adoptó el proceso de emulsión de placa seca. En esta técnica, las placas de vidrio se recubrían con una emulsión de gelatina de bromuro de plata y luego se dejaban secar. Esto permitía producirlas con antelación y almacenarlas, en lugar de prepararlas justo antes de la exposición. Además, tenían otra ventaja frente a las placas de colodión húmedo. No era necesario revelarlas inmediatamente después de tomar la fotografía. En resumen, podías cargar varias placas, tomar las fotos y revelarlas después. Más adelante, introdujo la película en rollo. Hasta entonces se utilizaban placas de vidrio pesadas y difíciles de transportar. Aunque se sacrificaba algo de calidad, la nueva película hacía la fotografía mucho más accesible. Muchos fotógrafos profesionales siguieron utilizando las placas de vidrio, pero esta innovación le permitió enfocarse en el público general. Para 1888 se presentó lo que realmente impulsó la popularización de la fotografía entre el público no profesional, la primera cámara compacta. Esta combinaba los tres elementos fundamentales del proceso fotográfico: la cámara, la película y el servicio de revelado. La cámara se vendía por $25, unos $760 actuales. Bastaba con pulsar un botón para tomar una fotografía y el dispositivo permitía capturar hasta 100 imágenes. Una vez realizadas todas las exposiciones, la cámara Kodak se enviaba a Rochester, donde por $10 adicionales, unos $300 actuales, se extraía la película, se revelaba, se imprimían las fotografías y se recargaba el equipo con un nuevo rollo antes de devolverlo al cliente. Esta cámara de mano creó un mercado completamente nuevo entre los aficionados. La fotografía dejó de ser dominio exclusivo de los profesionales. Eastman separó por completo el acto de tomar la fotografía del proceso técnico de revelado. Y así nació el famoso eslogan: tú pulsas el botón, nosotros hacemos el resto. En el ámbito del marketing, Kodak tampoco se quedó atrás. Basó su compañía en 4 principios muy claros: enfoque en el cliente, producción en masa a bajo costo, distribución mundial y publicidad extensa. La publicidad se convirtió en un pilar fundamental de la empresa. Era la única manera de generar las ventas necesarias para mantener toda la maquinaria en funcionamiento. Los primeros productos Kodak se anunciaron en los principales periódicos y revistas de la época, con textos escritos por el propio Eastman. Como la idea era eliminar cualquier barrera para el consumo, recurrieron a estrategias realmente novedosas, incluso para nuestros tiempos. Una de ellas fue la introducción del concepto de la chica Kodak, una mujer que evocaba libertad y modernidad, siempre con una cámara en la mano. La imagen cambiaba cada año y sonreía cautivadora a fotógrafos de todo el mundo. En 1897, la palabra Kodak brilló en un letrero eléctrico en la Plaza Trafalgar de Londres, uno de los primeros anuncios luminosos utilizados con fines publicitarios. La marca también acuñó el eslogan: tú pulsas el botón, nosotros hacemos el resto, que en menos de un año se convirtió en una frase ampliamente reconocida. Más adelante,
cuando directores y agencias adoptaron sus ideas, revistas, periódicos, expositores y vallas publicitarias comenzaron a lucir el nombre Kodak, algo bastante ingenioso para la época. Todo asombroso y demás, pero porque si fue la empresa que fue, dudo que tú o cualquier persona que tú conozcas tenga hoy una cámara Kodak que utilice o que funcione. Hay pocos errores corporativos tan graves como las oportunidades que Kodak dejó pasar en la fotografía digital, una tecnología que la misma empresa ayudó a inventar. Este fracaso estratégico fue la causa directa de su declive durante décadas, ya que la fotografía digital terminó destruyendo su modelo de negocio basado en la película. Lo increíble es que fue la propia Kodak la que desarrolló en 1975 el primer prototipo funcional de cámara digital. Sin embargo, decidieron no impulsarlo y la gerencia lo ignoró. Puede sonar cliché. Alguien presenta un invento revolucionario, nadie le presta atención y años después ese invento cambia el mundo. Pero aquí vale la pena profundizar. En 1981, un siglo después de su fundación, Kodak prácticamente no tenía rivales. Sin embargo, Sony presentó la primera cámara electrónica. En ese contexto, Vince Badava, director de inteligencia de mercado, realizó un estudio exhaustivo sobre las tecnologías emergentes y los posibles escenarios que enfrentaría la compañía con la llegada de la fotografía digital. Los resultados trajeron tanto malas como buenas noticias. La mala: la fotografía digital tenía el potencial de reemplazar el negocio tradicional de Kodak basado en películas. La buena: ese cambio tomaría tiempo. La empresa contaba con aproximadamente 10 años para prepararse para la transición. El problema fue que durante esa ventana de oportunidad de 10 años, Kodak hizo poco para prepararse para la disrupción. En lugar de anticiparse al momento en que la fotografía digital reemplazaría la película, como Eastman había hecho con innovaciones anteriores, la compañía optó por utilizar la tecnología digital únicamente para mejorar la calidad de su negocio tradicional. A esta negación se sumaron decisiones cuestionables. Kodak compró Sterling Drug por $5.100 millones, convencida de que en el fondo era un negocio químico del que la fotografía era solo una parte. Pronto descubrió que el papel fotográfico tratado químicamente no tenía tanto en común con el resto del negocio y terminó vendiendo Sterling por partes, aproximadamente por la mitad del precio original. En resumen, no se prepararon y además hicieron malos negocios durante una década crucial. La gerencia de Kodak no solamente era consciente de los avances tecnológicos, sino que también contaba con análisis precisos de los riesgos y oportunidades del mercado. Sin embargo, no tomó las decisiones estratégicas correctas. La empresa realizó algunos movimientos estratégicos para adaptarse a los cambios, como la decisión de utilizar la tecnología digital como apoyo para su negocio tradicional. Esto culminó en 1996 con la introducción del sistema de película y cámara Advantix Preview, en cuyo desarrollo y lanzamiento Kodak invirtió más de $500 millones. Una de las características clave del sistema Advantix era que permitía a los usuarios previsualizar sus fotos e indicar cuántas copias deseaban imprimir. Podía hacerlo porque, en esencia, era una cámara digital. Sin embargo, seguía utilizando película y priorizando la impresión, ya que Kodak continuaba enfocada en su negocio de rollos, productos químicos y papel fotográfico. Fracasó. ¿Para qué comprar una cámara digital y seguir pagando por películas y copias impresas? George Fisher, quien dejó su cargo como director ejecutivo de Motorola para dirigir Kodak, captó el problema central cuando declaró al New York Times que dentro de la compañía consideraban la fotografía digital como el enemigo, un monstruo maligno que acabaría con el negocio de películas y papeles químicos que había impulsado sus ventas y ganancias durante décadas. Finalmente, en enero de 2012, Kodak se declaró en bancarrota acogiéndose al capítulo 11, alegando la disminución de la rentabilidad y la creciente competencia en la era digital. Durante el proceso, cesó la producción de cámaras digitales y otros productos de imagen para el consumidor. En septiembre de 2013 salió de la bancarrota como una empresa mucho más pequeña, centrada en servicios de impresión e imagen comercial para clientes corporativos. Aunque en 2025 la recuperación de Kodak muestra señales de mayor atractivo para la inversión y aún mantiene su negocio de película fotográfica analógica, reportando incluso crecimiento, ha tenido que diversificarse. La compañía ya no depende únicamente de la impresión o de la fotografía. Ahora apuesta con fuerza por la producción de materiales avanzados y productos farmacéuticos, pero ya no compite en el mundo de la fotografía, el mismo sector que alguna vez creó.